Hola amigos y hermanos en la fe, estamos en los últimos tiempos, como dice las escrituras. En el Perú se ha destapado un escándalo, tras la toma del estadio de Alianza Lima. Por parte de la Iglesia Aposento Alto, liderado por el autodenominado apóstol Alberto Santana. El 10 de septiembre del año 2018. Luego de este penoso episodio salió un destape muy triste y vergonzoso para el cuerpo de Cristo. De las tantas concubinas que el mismo pastor mantenía con las jóvenes fieles congregantes de su iglesia. Conozca la verdadera historia donde Cristianos Radicales puso al descubierto la forma como operaba este pseudo apóstol, con la lujuriosa ambición de su llamado. Doctor y apóstol Alberto Santana, con 57 años, natural de la ciudad de Huancayo. Aparentaba una iglesia de sana doctrina, sus mensajes también parecían que eran reales y fieles. Lo cierto es que todos coinciden que su mayor ambición no eran las almas sino la forma de recaudar fondos, para que el pastor y su familia vivan una vida de ricos. Tiene un terreno en una zona de alta sociedad como La Molina, valorizado en $1,5 millones, posee 12 propiedades en los registros públicos, además cuentan con más de 54 propiedades a nivel nacional, radio AM, restaurante El Rey Salomón y un colegio particular, cuyos dueños son supuestamente la iglesia, porque ellos lo construyeron con sus propios esfuerzos. Tienen un local principal en Gerardo Unger 6993 Independencia con más de 1000 metros cuadrados. Donde funciona un colegio, un restaurante, una librería, cuyos ingresos nunca llegan a las arcas de la iglesia, todo está bajo el fraudulento manejo de la familia Santana. A pesar que estos comercios se encuentran dentro de la iglesia, bajo esta modalidad muchos pastores no estuvieron de acuerdo y muchos de ellos terminaron renunciando al no estar de acuerdo con el manejo económico. Fueron un aproximado de 60 pastores desde que empezó a funcionar la mala maniobra de Santana. Ya que en las iglesias cristianas evangélicas estamos acostumbrados a manejar la economía a la misma iglesia, donde el pastor no debe tocar ni $1 si no es con el consentimiento de la directiva. En este caso el pastor manejaba la iglesia entera a su antojo. Ya teniendo un gran templo donde entran más de 5000 fieles, no contento con eso, un día le dijo a los fieles, que Dios lo había hablado que tenían que comprar el estadio Alianza Lima, cuyo club estaba en quiebra, entonces para eso ya se habría averiguado que podía comprar la cochera del estadio, de modo fraudulento, ni tonto ni perezoso le dijo a sus fieles que pongan cada uno mínimo $1000 por metro cuadrado, y eso significaba matar un gigante y muchos fieles pagaron hasta 5 y hasta 10 gigantes con la finalidad de comprar el estadio de Alianza Lima. Eso era la obsesión y el engaño hacia el pueblo por 5 años. La otra forma de recaudar era haciendo polladas, parrilladas y también obligaban a cada líder a entregar 200 soles semanales, haciendo cultos en los hogares, ellos lo llaman residencias, eso era una meta económica. Se dice que hasta el último informe del año pasado llegaban a una recaudación de 11 millones, de las cuales han gastado $1,5 millones de soles en comprar la explanada. Y todos se preguntan dónde es ese dinero del proestadio, cuando el mismo Santana sabía muy bien que el mítico estadio Alianza Lima no estaba en venta. Finalmente habían comprado la cochera del estadio de modo fraudulento de personas naturales, cuando sabían que el actual posesionario era el Club Alianza Lima. Entonces llegó el 10 de septiembre donde Santana y sus seguidores deciden entrar al estadio de forma vandálica y prepotente las 2 de la mañana. Pintan los muros e insignias del club de color blanco, hasta que promediar del mediodía llegó la barra del Comando Sur, donde se desató una batalla campal. Horas antes cantaban y adoraban a Dios. En ese momento se convirtieron en hombres callejeros a punta de patadas, puños y palos empezaron a responder, hasta que llegó la policía y fueron desalojados del estadio. Hoy en día el estadio se encuentra bajo la custodia del Club Alianza Lima. Pasados unos días, exactamente el 12 de septiembre, un programa de televisión transmitía un testimonio de una joven, que mantuvo una relación extramatrimonial en una casa alquilada, cuyo nombre era nada menos que el mismo pseudo y falso apóstol Alberto Santana, líder de la iglesia Aposento Alto. La joven cuenta que empezó a trabajar en las instalaciones de Radio Fe, entonces el pseudo apóstol empezó a enamorarlo y seducirlo con el mismo engaño, diciendo que Dios le había dado una ley personal para tener una amante, como él lo llamaba concubina para tomar el nombre bíblico, le hizo creer a la joven que los hombres de la Biblia también tuvieron muchas mujeres. Para convencerlo le dijo que antes había tenido más concubinas y le dio el nombre de tales jovencitas. Finalmente empezaron su relación extramatrimonial, aprovechando su posición de autoridad pastoral, con calidad de subordinación y abuso de poder.
35 años mayor que ella. Alquilaron una casa cuyo alquiler costaba 1100 soles. Del cual pagaba con los diezmos de los fieles creyentes y también le compraba artefactos, ropas, perfumes y semanalmente le daba una cierta cantidad de dinero para sus gastos. Convivió con ella por un espacio de 2 años y medio. Después de tanto tiempo, la joven se sentía con remordimiento y arrepentimiento, porque no tenía esa libertad de ser públicamente reconocida como una concubina, sentía celos de su esposa de Santana. Se sentía confundido, triste, sola viviendo en una casa grande, no era feliz. Entonces, al no soportar este drama, decide contarlo a su amiga de confianza absolutamente todo. Su amiga, decepcionado de los hechos lujuriosos del pseudo apóstol, va en busca de los presbíteros, que son un grupo de pastores que están bajo la autoridad de Alberto Santana. Pero este grupo de pastores hicieron caso omiso, más al contrario le culparon a la joven de meterse con el enviado de Dios, y su testimonio no lo creyeron ni mucho menos lo disciplinaron ni le llamaron la atención, como se hace en las iglesias cristianas. Era de esperarse porque todos viven bajo el sueldo de Alberto Santana, de algunos presbíteros también los paga el alquiler de su departamento. Con este tipo de pecado al pastor debió ser destituido, disciplinado y levantar otro nuevo pastor bajo las normas bíblicas en su reemplazo, donde el pueblo elige democráticamente un nuevo guía espiritual. Todo esto estaba pasando 3 semanas antes de la toma del Estadio Alianza Lima. Este es el nombre de los presbíteros, algunos profetas y pastores quienes debieron actuar con la palabra de Dios pero se hicieron la vista gorda y jugaron al mismo estilo de Poncio Pilato. Obispo Óscar Nolasco. Pablo Reyes Dionisio. Jorge Gutiérrez Abanto. Pedro Pablo León Rosales. Jaime Lorenzo Romero Armas. Dina Tejeda Camargo. Segundino Aira Vara. Lorenzo Moritafur. Víctor Hugo Espinoza. Lincoln Eliabe Esteban. Walter Zarrate. Wilmer Pasquel Villarreal. Óscar Sousa Sanca. Jaime Romero. Kennedy Rojas. Wilfredo Yachua. A todos estos supuestos hombres de Dios les tembló las manos a la hora de la verdad. Cuando pudieron evitar este bochornoso escándalo, disciplinando conforme dicen las sagradas escrituras. Estas personas son responsables de que todo este problema se haga un escándalo internacional. Haciendo quedar mal a todos los verdaderos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y demás iglesias cristianas del mundo entero. Que Dios los juzgue y el pueblo los demande por ser personas ineptas, insensatos, y no temerosos de Dios. Pero sí temerosos de un hombre autoproclamado apóstol de cuyas manos comen. Porque todo este escándalo se pudo haber evitado con solo una disciplina interna y levantando otro pastor para guiar la iglesia hasta que el pecador se restaure. Finalmente los amigos de la concubina, cansados de que el presbítero no les haga justicia y el pseudo apóstol sigue predicando, dando consejerías familiares como si nada pasara, deciden ir primero a la CONEP, Asociación de las Iglesias Evangélicas. Ellos les avalan el testimonio de la joven para que vayan a la prensa, tocaron las puertas de uno y otro canal, ninguno quería meterse en problemas con la iglesia evangélica, y otros creían que era un testimonio falso para descreditar al periodismo, y hacerlos quedar como mentirosos, ya que esos días, todos estaban en contra de la iglesia Aposento Alto, por haberse metido al Estadio Alianza Lima. Finalmente, un programa de televisión nacional acepta sacar a la luz el testimonio de la joven bajo el seudónimo de Sara. La noche del 12 de septiembre sería el día crucial para Alberto Santana, ya que esa noche se revelaba el lado más oscuro y pervertido del pseudo apóstol, donde se descubría que mantenía una amante clandestina por más de 2 años y medio. Cuando se difundió por los medios de comunicación y las redes sociales los audios reveladores y el testimonio de la joven Sara, sus ciegos seguidores intentaron negar por todos los medios, aduciendo que la prensa es mentirosa, audios editados, testimonio pagado, dijeron miles de cosas de los medios de comunicación, hasta su mismísimo amigo apóstol Marcelino Salazar defendió a capa y espada en las redes sociales avalando la supuesta inocencia de Santana. Lo que los ciegos seguidores no sabían es que la prensa contaba con un arsenal de pruebas que delataban su pecado más oscuro, tales como boletas de pago, voucher, la casa donde vivían, los depósitos que el pseudo apóstol enviaba hacia su cuenta de la joven Sara. Pero sus seguidores no se cansaban de negarlo todo. Seguían creyendo en su inocencia de Alberto Santana. Muchos de ellos se negaban en creer que era cierto, insultaban a la prensa. Como si los periodistas fuesen culpables del pecado de su pseudo pastor. Pasaron unos días y Santana lee un escrito dando a conocer su supuesto arrepentimiento, y renuncia al cargo de pastorado.
de esta manera dando la razón a las pruebas contundentes en su contra, cuando ya no tenía escapatoria. Qué duro golpe para sus acérrimos fieles que lloran y se rasgan las vestiduras. Mientras tanto el cargo de pastor asume su aún esposa Sonia Carvajal, todo para cuidar los diezmos que no vaya a caer en otras manos. Alberto Santana supuestamente estaba separado de todo cargo. Sin embargo, sospechosamente mostraban ante la prensa una gran mentira. Una falsa directiva con personas que ya no pertenecían en dicha iglesia tales por muchos años. Como Óscar Nolasco Victorio como vicepresidente y José Gonzalo Bravo Capuñay como primer vocal, todo esto coludido con la notaria Beatriz Ceballos Gianpietri. De eso también estuvieron de acuerdo todos los presbíteros ya mencionados. Mientras los fieles de la iglesia Aposento Alto se desparramaban como ovejas sin pastor, yendo en diferentes direcciones. Una semana después otra noticia bomba rebasaría las aguas. Otra jovencita más con apenas 19 años de edad contaría en el mismo programa, que el mismo pseudo apóstol seductor lo había convencido para que sea su amante. Cuando ella era virgen de apenas 15 años. Contaba su escalofriante testimonio. Que en la misma oficina donde los hermanos reciben consejería, habían tenido su primera relación sexual con el falso apóstol. Con el mismo engaño de siempre que Dios lo había dado una ley personal solo para él. Para que tenga más amantes, y le decía a la jovencita que más bien se sienta privilegiada porque él había escogido a ella, habiendo tantas hermanas en la congregación. Engañada por esa astucia del falso apóstol, ella aceptó y accedió a tener una relación en secreto, finalmente conseguía convertirla en su mujer a una niña de tan solo 15 años bajo la modalidad de coacción, engaño y abuso de su autoridad como ministro. Le prometió viajes, conocer muchos países, y mejorar la condición de su familia. Se lo alquiló un cuarto donde él lo visitaba 3 veces a la semana. Ella tendría una pensión semanal y propinas como su concubina legítima, pero todo en la clandestinidad. Hasta que un día su esposa lo hizo un seguimiento y lo descubrió que lo engañaba con aquella muchachita de 15 años. Se hizo un pequeño escándalo interno. El obispo Óscar Nolasco y unos cuantos presbíteros se enteraron del caso, lo hicieron llamar al pseudo apóstol Santana, pero él, lejos de arrepentirse, se los comió a pura palabrería a todos los pastores, tratando de convencerlo que no duden que Dios le habló a él. Que tuvo un sueño divino que puede tener concubinas, que su esposa y sus hijas también aceptaban ese diabólico plan. Que vayan tranquilos, que no hay problemas con eso y que más bien no exageren y no duden de su palabra. Les convenció a sus amigos pastores presbíteros. Que ya no va a pasar nada. El caso se cerró porque intervino su tío, que también era congregante. Hoy en día es pastor, su nombre es Ion Martel. Convencieron a su padre de la jovencita para no denunciar. Para no perjudicar a la iglesia. El padre de la jovencita todo lo puso en manos de Dios. Que el mismo Dios haga justicia, dijo. Y vaya que no se equivocó. La justicia llegó en poco tiempo. Alberto Santana había fundado la escuela de los primogénitos. Pegándose a la ley que Dios le había dado a Moisés en el desierto, donde la Biblia menciona. En Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Basándose en este pasaje de la Biblia, empezó a reclutar a los adolescentes para guiarlo bajo la ley de Dios. La jovencita de 15 años, fue entregado en calidad de primogénito. Y él, aprovechándose de esto, para dar lujuria a sus bajas pasiones. Sometiéndolo al concubinato a una menor de edad. Queda claro que el caso de esta jovencita de 15 años pasó antes que estuvieran con la joven Sara. Los exmiembros están investigando los demás casos de las concubinas de Santana. Vaya sorpresa. Han encontrado más de 6 casos. Pero las jóvenes no quieren brindar su testimonio en la prensa por temor a pasar vergüenza. Y algunas de ellas han sido silenciados previo pago de una indemnización por parte de la familia Santana. Y los que han dado su declaración a la prensa igual han sido amenazados de muerte. Y ellos pasaron a la clandestinidad, ya que los pocos acérrimos seguidores de Santana no se cansan de defenderlo. Los exmiembros del Aposento Alto siguen investigando. Recientemente encontraron los registros de las propiedades en la Sunar, donde la iglesia de la avenida Gerardo Mujer 6993, y las demás propiedades están a nombre de la familia Santana Carvajal. Fue cambiado sospechosamente el 1 de agosto del año 2017, donde figuran exactamente toda la familia y claramente podrían ser demandados por nepotismo. Y seguidamente por violación a una menor de edad.
podría llevar una condena de hasta 20 años. Según el nuevo Código Penal del Perú en el artículo 173 de la ley, dice: si es cometido por pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima. Si tiene cargo directivo, es docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima. O si mantiene una relación. Finalmente, sobre el Estadio Alianza Lima. Podría ser denunciado por fraude y estafa, con modalidad de engaño. Porque le ofreció al pueblo comprar el estadio. Nunca mencionó que era cochera o explanada. También queremos mencionar que nadie puede refutar sus pensamientos e ideas de Alberto Santana, porque hay muchas sectas, por todo el mundo. Predicando del concubinato. Una de las iglesias a nivel mundial son los mormones. También los musulmanes. Pero la diferencia de ellos es que lo hacen abiertamente, la gente que lo siguen ya saben cuál es su forma de pensar. Y las enseñanzas son abiertas. Mientras que Alberto Santana, fingía en todos sus mensajes contrario a sus hechos. Un hombre que tenía doble discurso, doble moral, doble personalidad. Eso es lo que sus fieles seguidores no lo entienden. Porque supongamos que él puede estar de acuerdo con el concubinato, aduciendo que es un mandato y una ley de Dios. Para él. Que lo diga desde el púlpito. Entonces sus seguidores ya sabrán a dónde se han metido. Pero él, descaradamente miente y engaña a sus propios seguidores. Eso es lo que les remuerde y les lastima la fe de los fieles. Ellos se sienten engañados, lastimados. Y nosotros como Iglesia de Cristo. También nos sentimos afectados porque Alberto Santana, se hace pasar, como uno de los nuestros. Pero no lo es. Como está escrito en la Biblia. Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Iglesia de Cristo no debe temer frente a estos acontecimientos, ya que están escritos, dentro de las profecías, todo lo que va aconteciendo en estos últimos tiempos. Finalmente el apóstol Pedro, nos advierte. En 2 de Pedro 2, 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Probablemente Alberto Santana está siendo ya castigado y avergonzado públicamente. Mientras el pueblo sufre una vergüenza. Por culpa de un hombre que tiene una mente pervertida, contraproducente, nefasta y avaro. Entonces los cristianos fieles a Dios seguiremos adelante y nunca nos cansaremos de decir la verdad. Porque el que encubre las faltas se hace cómplice del pecado. Que el Señor nos dé discernimiento en estos últimos tiempos, porque la Iglesia está sufriendo por falta de entendimiento. Bendiciones a todos.